Para que algunos de nosotros despertemos, necesitamos una llamada de atención. Yo la recibí en el 86. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs. Estaba haciendo la parte de ciclismo. Llegué a un cruce. Había dos ciclistas doblando en una curva para tomar otro camino. Un oficial de policía estaba parado en el lado opuesto. Me pidió que girase y me incorporase a la carretera. Quedé bloqueado por el policía y no estaba prestándole atención a la carretera. El policía estaba de espaldas al tránsito y cuando giré, una camioneta Bronco a casi 90 kilómetros por hora me chocó por detrás y me hizo salir volando por el aire. Caí sobre la espalda y los glúteos, y en una caída tan violenta, la fuerza de compresión ejerce presión sobre las vértebras y me oprimió 6 vértebras de la columna vertebral. Las vértebras torácicas 8 y 9, 10, 11 y 12 y la primera vértebra lumbar. Cuando se comprime un volumen semejante, la materia tiene que desplazarse a algún lugar. En mi caso, fue hacia la médula espinal. La octava vértebra torácica colapsó en más de 60%. Y el arco neural por donde pasa la médula espinal se quebró como un pretzel. Tuve múltiples fracturas por compresión en la columna torácica y en la columna lumbar superior. Tenía restos óseos en la médula espinal que estaba comprimida porque me había fracturado el arco neural. Me llevaron al hospital y me vieron 4 cirujanos de primer nivel del sur de California. El pronóstico era que probablemente no podría volver a caminar y que necesitaba una cirugía compleja llamada implante Harrington. Una cirugía en la que básicamente cortan las partes posteriores de las vértebras, colocan unas varillas largas de acero inoxidable, las atornillan a la columna y las usan de palanca para separar la columna vertebral de la médula. Así liberan la columna y después toman pedazos óseos de la cadera, los colocan sobre las fracturas y esperan lo mejor. En mi caso, la varilla tenía que ir desde la base del cuello hasta la base de la espina dorsal, dado el número de vértebras comprimidas. A cualquier otra persona, probablemente le hubieran recomendado que se someta a esta cirugía. Pero como se trataba de mí, no podía decidir tan rápido basándome solo en los rayos X, las tomografías y las resonancias magnéticas. Someterme a este proceso. Creo que una de las cosas más difíciles es tomar una decisión cuando estás indeciso. Es una situación muy delicada porque estás sopesando lo que sabes contra lo que no sabes. Llegas a este punto de tu vida que para el alma es una noche oscura, cuando te das cuenta de que nadie salvo tú tiene las respuestas a tus problemas. Empiezas el proceso de salir a lo desconocido. En el sur de California, en el 86, no muchos se animaban a ir en contra de las convenciones científicas o médicas, ni en contra de las convenciones sociales y religiosas. Creo que poder salirte de lo establecido es la definición de un milagro. Cuando sales de la norma, siempre te consideran insensato o loco hasta que lo consigues y ahí te conviertes en un santo, místico o un genio. Mi decisión fue que estaba dispuesto a salir a lo desconocido. No podía imaginarme vivir tomando medicamentos adictivos por el resto de mi vida o terminar en una silla de ruedas. Decidí salir del hospital y tenía un solo pensamiento en mente: el poder que creó el cuerpo cura el cuerpo. No podía dejar de pensar en eso porque sabía que hay una inteligencia que nos dio la vida, mantiene nuestro corazón latiendo y permite que digiramos la comida. Esa inteligencia es la conciencia. La conciencia es prestar atención. Debía mantenerme observando y poniendo atención a quién soy. Decidí hacer contacto con esa inteligencia. Iba a darle un plan, una plantilla, un diseño. Tenía que ser muy específico con lo que quería. Y cuando me sintiese feliz con mi creación, se la entregaría a esa mente superior que sabe sanar mejor que yo. Lo segundo que me dije fue que no dejaría pasar ningún pensamiento que no quisiera experimentar. Desde un punto de vista intelectual,
Esto suena muy fácil, pero rápidamente aprendí que no podía hacer que mi mente hiciera lo que yo quería. Cuando estamos en crisis o en una situación traumática como yo, tendemos a centrarnos en lo que no queremos que suceda, en lugar de lo que sí queremos que suceda. De la infinita cantidad de posibilidades que existen para nosotros, los seres humanos, yo estaba recreando en mi mente una y otra vez el peor escenario, abrazando esa emoción y preparándome para ese hecho. Porque si sucedía algo menos, tendría mejores posibilidades de sobrevivir. Cuando estamos en crisis, creo que son esos químicos de supervivencia, las hormonas del estrés, los que nos preparan para el peor de los casos. Empezaría en mi mente reconstruyendo la columna vertebral, vértebra por vértebra, y luego empezaría a pensar cómo sería vivir en una silla de ruedas. Me daba cuenta de que estaba centrándome en algo que no quería que suceda en lugar de lo que sí quería. Me detenía y empezaba de nuevo porque esa inteligencia es una presencia. De la misma manera que sabes cuando alguien está presente contigo, prestándote atención, sabes también cuando no, cuando está distraído. Llegué a la conclusión de que debía estar presente en el proceso y que tenía que conseguir una señal muy clara, un plan muy preciso. Entonces empezaba de nuevo a construir mi columna vertebral y rápidamente empezaba a pensar, ¿debo vender mi casa? ¿Vendo mi consultorio? Volví a detenerme, tomaba conciencia, luego me frustraba, me impacientaba, me enojaba y todo empeoraba. Durante 6 semanas atravesé un periodo de profunda oscuridad en el alma, porque no podía hacer que mi mente hiciese lo que yo quería. Me llevaba unas 3 horas cerrar los ojos y reconstruir cada vértebra. Comenzaba de nuevo cada vez que me distraía. Nunca estaba del todo satisfecho con la forma en que lo hacía, pero seguía adelante. Al cabo de 6 semanas, logré realizar el proceso entero sin distraerme. Fue como golpear una pelota de tenis en su punto justo. Hice clic. Supe en ese momento que algo había sucedido y lo que llevaba 3 horas, ahora podía hacerlo en 45 minutos. En ese momento no lo sabía, pero estaba construyendo nuevos circuitos en mi cerebro todos los días. Estaba literalmente aumentando mi capacidad de prestar atención. La atención es una habilidad igual que el golf o el tenis. Cuanto más practicas, mejor lo haces. No iba a ningún lugar. No estaba haciendo nada, básicamente me recostaba boca abajo y disponía de mucho tiempo. Este era el objeto de mi afición. En el momento en que pude pasar por todo ese proceso, empecé a notar cambios importantes en mi cuerpo. Los niveles de dolor disminuyeron de forma inmediata. Estaba superando algunos de los problemas neurológicos, mejorando el entumecimiento. Sentía un hormigueo. Empecé a recobrar las funciones motoras. En el momento en que vinculé lo que estaba haciendo en mi interior con el efecto que tenía en el exterior, comencé a prestarle más atención y lo hacía con más pasión y más entusiasmo en lugar de miedo y frustración. A través de esa emoción elevada, empecé a darme cuenta de que en realidad ese era el catalizador para que resultase fácil y divertido. Empezaba a pensar cómo sería volver a caminar, en las cosas que daba por sentado, como una puesta de sol, una ducha, o sentarme con mis amigos y disfrutar de una comida. Y empecé a seleccionar situaciones potenciales del campo cuántico que ya no estuvieran basadas en el peor escenario, sino en una posibilidad futura verdadera. Las abrazaba emocionalmente y las sentía por completo. Si era una puesta de sol en la playa o una ducha, lo vivía y lo sentía con mis emociones. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero creo que cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, puedes mover tu cuerpo y tu cerebro para que dejen de vivir en el pasado y vivan en el futuro. Cuando estás realmente concentrado y prestando atención, el cuerpo y el cerebro no diferencian entre lo que está pasando en el exterior y lo que está pasando en el interior. El proceso mismo de la emoción elevada comenzó a convencer a mi cuerpo de que estaba viviendo esa realidad futura en ese preciso momento, porque el cuerpo es la mente inconsciente, no entiende la diferencia. Comencé a expresar genes nuevos de una forma nueva, mi cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. En 10 semanas estaba caminando y en 12 volví a entrenar. Y nunca tuve dolores en el cuerpo ni la espalda. Hice un trato conmigo mismo y con esta inteligencia. Si lograba volver a caminar,
dedicaría el resto de mi vida a estudiar la conexión mente-cuerpo y mente sobre materia, que vengo haciendo desde 1986. Iba a pedirte si puedes darnos una visión general de cómo nuestros pensamientos y emociones afectan nuestra biología y cómo pueden crear una enfermedad o bien devolvernos la salud, homeostasis. Bien, uno de los privilegios del ser humano es que podemos pensar de forma más real que otras criaturas. Nuestro lóbulo frontal es enorme. El lóbulo frontal es nuestro centro creativo, es el logro máximo del ser humano. Representa el 40% de todo el cerebro. Ese es el taller, el lugar en el que imaginamos, especulamos, creamos, planeamos, sentimos tensión, frenamos las reacciones emocionales, donde decidimos quiénes vamos a ser. En esa parte del cerebro se ubica nuestra conciencia. Cuando empezamos a pensar una mejor manera de ser, una nueva posibilidad para nuestra vida, el lóbulo frontal se enciende porque tiene conexiones con todas las partes del cerebro. Como director de orquesta, comienza a convocar diferentes redes neuronales del conocimiento que adquirimos en el pasado, de las experiencias que tuvimos, y las agrupas para generar una visión. A eso llamamos una intención. Cuando empezamos a combinar nuestras redes neuronales generando nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones, empezamos a cambiar nuestra mente. La mente es el cerebro en acción. Es algo que hacemos de forma natural. Naturalmente comenzamos a pensar una nueva manera de ser. El problema es que la mayoría de las personas no combinan esa intención con una emoción elevada. Cuando vives esa realidad futura en el momento presente, el resultado de esa experiencia se llama sentimiento o emoción. Y el cuerpo comienza a creer que vive en esa realidad futura. La repetición de este ciclo a lo largo del tiempo traza nuevos circuitos y nuevas maneras para hacer que tu cerebro se vea como si la experiencia ya se hubiera producido. La emoción elevada envía señales al cuerpo. Le da la instrucción activa de seleccionar nuevos genes para que produzcan nuevas proteínas y preparen al cuerpo para el evento. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el cerebro está organizado para ser un reflejo de todo lo que sabes en tu vida. Tiene registros del pasado. Es un receptáculo que contiene todo lo que aprendiste y viviste hasta el momento. Si despiertas cada mañana, empiezas a registrar tus sentidos y pasas por una serie de comportamientos, opciones, experiencias rutinarias exactamente iguales a las de ayer. Ves a la misma gente, vas a los mismos lugares, haces siempre lo mismo, en el mismo momento. Es tu entorno externo el que enciende distintos circuitos en el cerebro que hacen que pienses y sientas exactamente como conoces. Ahora bien, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu salud o tu destino mientras estés pensando de la misma manera, sigues creando la misma vida. Si el cerebro es un registro del pasado, a la mayoría de las personas no las define una visión del futuro, sino que se quedan con los recuerdos pensando en el pasado. Los resentimientos y las emociones son productos de las experiencias pasadas. Recordamos mejor lo que ya vivimos porque podemos acordarnos de cómo nos sentimos. Si te despiertas todas las mañanas sintiéndote exactamente igual que hace algunos días, significa que nada nuevo está sucediendo en tu vida. Y si esos sentimientos y emociones que son el resultado de experiencias pasadas dirigen tus pensamientos y comportamientos, significa que estás pensando y actuando en el pasado y te volverás predecible. Entonces, si las emociones están generando ciertos pensamientos y a la vez los pensamientos crean emociones, y esas emociones generan ciertos pensamientos, la repetición de ese ciclo de pensar y sentir comienza a crear una forma de ser. En otras palabras, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos del cuerpo. Cómo piensas y cómo sientes crean una forma de ser. La mayoría de las personas tienen experiencias que los marcan emocionalmente. Sienten miedo, ira, temen, tienen una sensación amarga, se frustran, sienten inseguridad y esas emociones forman parte de su identidad. Tienen ciertos pensamientos que encienden algunos circuitos en el cerebro que se equiparan a su inseguridad y se sienten inseguros.
En el momento en que se sienten inseguros, tienen más pensamientos inseguros, lo que produce más químicos para que se sientan inseguros. La repetición de este ciclo a lo largo del tiempo condiciona al cuerpo de forma subconsciente, generando una mente insegura. La persona dice luego, soy insegura. Cada vez que dices, soy algo, estás dirigiendo tu mente y cuerpo a un destino. La biología de la mayoría de las personas es su pasado. Y si no define tu visión del futuro, una nueva posibilidad en tu vida, solo te quedas con el viejo circuito en el cerebro y las viejas emociones del pasado. Así que la pregunta es, ¿puedes creer en un futuro que no se puede ver ni sentir aún, pero en el cual has pensado tantas veces que tu cerebro puede literalmente cambiar para que parezca que sí sucedió? Las últimas investigaciones en neurociencia dicen que puedes cambiar tu cerebro solo por pensar. Cuando comienzas a pensar en una nueva posibilidad, tu cerebro comienza a disparar una nueva secuencia, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Empiezas a planificar tus comportamientos y a ensayar mentalmente quién vas a ser en tu vida. La mera acción del ensayo mental comienza a instalar circuitos neurológicos en tu cerebro, una especie de hardware que hace que parezca que el evento ya sucedió. Si sigues ensayando ese mismo pensamiento y esa misma secuencia, el hardware se convierte en un software. Tu cerebro ya no es el archivo del pasado, sino un mapa para el futuro, y comienzas a abrazar emocionalmente tu futuro antes de que se manifieste. En otras palabras, no estás esperando la sanación para sentirte íntegro. No estás esperando tu nueva relación para sentir amor. No estás esperando el momento místico para sentir asombro. No estás esperando el éxito para sentirte empoderado. Es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esperar que algo se manifieste fuera de nosotros para cambiar cómo sentimos en el interior. Cuando nos sentimos diferentes por dentro, ponemos la atención a quién o qué causó lo que causó. Eso es un recuerdo. Así es como creamos recuerdos asociativos. Pero este modelo tiene que ver con causar un efecto, y lo que significa es que tienes que sentir asombro para que el momento místico suceda. Tienes que empoderarte para crear éxito. Tienes que sentir integridad para sanar. Tenemos que sentir amor por ti y por la vida para que se manifieste. Tenemos que indicarles a las personas cómo educar su cuerpo emocionalmente. Cómo podría sentirse ese futuro incluso antes de que haya sucedido. Si lo hacen correctamente, su cuerpo, como la mente inconsciente, comienzan a creer que están viviendo en esa realidad futura en el momento presente, y empiezan a desarrollar nuevos genes y nuevas maneras que cambian el cuerpo para tener la sensación de que ese evento ya sucedió. Puedes elegir el nuevo potencial del campo cuántico. Potenciales infinitos del campo cuántico. Comenzar a abrazar esa realidad futura emocionalmente antes de que se haya manifestado, de forma tal que tu cuerpo, como la mente inconsciente, crea que vive ese futuro en el momento presente. Estás cambiando tu cuerpo solo a través del pensamiento. Ahora, si en tu cerebro hay evidencia física, neurológica, biológica, química y genética que aparente que la experiencia ya se ha producido, puedes relajarte. La experiencia te encontrará y llegará de la forma que menos lo esperas. Esto es muy importante. Tiene que llegar de la forma en que menos te lo esperas, porque si lo estamos esperando no es algo nuevo, es más de lo conocido. Tiene que encontrarnos con la guardia baja, sorprendernos, y no nos quedará duda alguna. Lo que hicimos en nuestro interior produce un efecto en el exterior. Cuando podemos relacionar los efectos del trabajo interno con los resultados externos, prestamos atención a lo que hemos hecho y lo repetimos. Ese es el empoderamiento humano. No creo que haya nadie tan especial en el mundo para quedar excluido de este fenómeno. Personas normales y corrientes en todo el mundo están practicando lo poco común, porque este es un momento de la historia donde no basta con saber. Es un momento en la historia para saber cómo hacer. Si comparas las últimas investigaciones
en física cuántica, neurociencia, neuroplasticidad, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología y epigenética. Todas estas ciencias señalan esta posibilidad. Aprenderlo es una cosa, es filosofía, teoría, conocimiento, información analítica, pero cuando tomas esa información y la aplicas, lo personalizas, lo demuestras, vas a tener que comenzar algunas acciones, y cuando empiezas a cambiar tus comportamientos y logras que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, vas a tener una nueva experiencia. La filosofía, el proceso de aprendizaje, crea nuevas conexiones sinápticas en el cerebro. Eso es aprender. Aprender es forjar nuevos circuitos. Recordar es mantenerlos. Cuando tomas esa información filosófica y la aplicas a tu vida, si lo haces correctamente, vas a tener una nueva experiencia. Una nueva experiencia a partir de la retroalimentación sensorial de tu entorno, que comienza a enriquecer los circuitos en el cerebro. Cuando esos circuitos se encadenan de forma correcta, el cerebro produce una sustancia química que se llama sentimiento o emoción. Cuando sientes la emoción de esa experiencia, le estás enseñando a tu cuerpo a entender a nivel químico lo que tu mente entendió a nivel intelectual. Podemos decir que el conocimiento es para la mente y las experiencias son para el cuerpo. Cuando logras encarnar esta filosofía, haciendo cuerpo la verdad de este conocimiento, empiezas a regular nuevos genes, desregular los antiguos y a reescribir el programa. El libro de la compasión ya no es solo una teoría, te sientes verdaderamente compasivo. El libro de liderazgo ya no es información filosófica, te estás convirtiendo en un líder. El libro sobre cómo ser más paciente no es solo una conversación sobre cómo ser más paciente. Realmente sientes que estás superando tu impaciencia. Si lo puedes hacer una vez, significa que puedes reproducirlo. Y si puedes repetir una y otra vez la misma experiencia, empezarás a condicionar neuroquímicamente a tu cuerpo para hacerlo también como en tu mente. Cuando tanto el cuerpo como la mente saben, se fusionan en uno. Se vuelve innato. Es quien eres. Es una segunda naturaleza. Lo hiciste tantas veces que ya no tienes que pensar conscientemente. Se convirtió en un programa subconsciente. Memorizas un nuevo orden neuroquímico interno. Eso es más fuerte que cualquier condición externa en tu entorno. Ahí es cuando empiezas a dominar esta filosofía. Para ser un experto, nuestro trabajo es ir de filósofo a iniciado, del conocimiento a la experiencia, a la sabiduría, de la mente al cuerpo, al alma, y de pensar a hacer. Tenemos los mecanismos biológicos y neurológicos para lograrlo. Creo que el mayor problema que se interpone en el camino para que podamos hacerlo una y otra vez y hacerlo bien son básicamente las hormonas del estrés. El estrés significa que tu cuerpo no está en homeostasis. El estrés es una respuesta innata del cuerpo para volver al orden. Hay 3 factores básicos que lo originan. Estrés físico a causa de accidentes, lesiones, caídas, golpes. Estrés químico generado por bacterias, virus, hormonas en alimentos, metales pesados, resacas, niveles de azúcar en sangre. Y estrés emocional a causa de tragedias familiares, pérdidas, trabajo, finanzas. Todas esas cosas desequilibran nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Un grupo de coyotes persigue a un ciervo. El ciervo huye y 15 minutos más tarde vuelve al monte y la reacción al estrés terminó. Pero los seres humanos somos tan únicos que podemos activar el estrés a través del pensamiento. Podríamos pensar en algo que sucedió o preocuparnos por algo que sucederá. El pensamiento por sí solo puede encender los mismos químicos que cuando estás estresado. Si no puedes apagarlo, vas camino a alguna enfermedad, porque ningún organismo de la naturaleza puede vivir en modo de emergencia por un periodo de tiempo prolongado. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, se puede activar la respuesta al estrés a través del pensamiento.
Y es un hecho científico que las hormonas del estrés desregulan los genes y generan enfermedades. Significa que, literalmente, tus pensamientos pueden enfermarte. La pregunta fundamental es, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que puedan hacerte bien?